Eso hace parte de esto. Eso hace parte de llevarle luz a la gente, que a la gente no le gusta. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos otra vez a Leamos Juntos la Biblia. Ya de una vez estamos aquí con mi súper invitado, con Víctor Hugo desde Italia. Estamos por aquí para leer hoy el capítulo número 6 del libro de Daniel. Esto es un capítulo que, al igual que el que habíamos hablado anteriormente, de cuando estaban en la parte del, ¿cómo se llama esto? Del fuego que se metieron en el... Ay, aquí se me ¿En el perdió. horno? En el horno. Cuando estaban en el horno, básicamente también este es uno de los capítulos que nos han leído bastante, tipo en los cultos o también algunas personas que son católicas. En la escuela dominical. En la escuela dominical, mejor dicho, en un montón de lados nos han hablado sobre el Pozo de los Leones, que qué fue lo que pasó allá, mejor dicho, y que todo esto que pasó con Daniel, básicamente hoy vamos a hablar sobre esto, sobre, mejor dicho, este nuevo rey que estaba acá, todo, absolutamente todo. Entonces, no sé si Vic o hago primero como el resumencín de lo que habíamos hablado en el capítulo número 5, como para que la gente sepa un Sí, poquito. ¿Sí? sí. Súper. Entonces, bueno, el capítulo 5 básicamente, pues acá ya no existe Nabucodonosor y ya se había ido para el cielo. Bueno, se había muerto ya. Y básicamente aquí está otro No rey. sabemos si para el cielo, pero se Bueno, había ido. No, mentira. es cierto, no sabemos, pero ya se había muerto el rey Nabucodonosor. Y resulta que pues aquí reinó Belsasar, que supuestamente pues en algunas versiones dice que es como su hijo, pero pues habíamos hablado ya la vez pasada que puede ser como tipo un familiar, es algo como de su escala de... Stop. Dime, Ahora sí el que te interrumpe. Mira dime. que sí, hay unos eruditos que dicen que sí, efectivamente, Belsasar no era hijo de Nabucodonosor, sino que era nieto por parte de un hijo de Nabucodonosor que se llamaba Nabuzaradán. Oh, Es una teoría, okay. ¿sí? Nabuzaradán. Y que por eso, si recuerdas que hay una parte en el que Belsasar le propone a Daniel que si le descifra el grafiti, En el que él capítulo 5, sería, de hecho. él sería el tercero en el reino. Ajá, ¿Recuerdas? sí. Y uno dice, ¿y por qué? En el versículo 16 dice, y serás el tercero en el reino. ¿Y por qué el tercero y por qué no el segundo? Porque él era el segundo. Sí, Porque Belsasar era el Nabuzaradán segundo. estaba, él emprendía digamos, muchas campañas de Oh, conquista de lugares, de territorios y de cosas así. Entonces, el que estaba como a cargo del reino, imagínate, era este personaje, Belsasar. Belsasar. Bueno, imagínate que Entonces, es... por eso era descendiente, sí, de Nabucodonosor, pero no hijo. Ah, ok, exacto. Entonces, en algunas versiones dice que es el hijo, pero pues leyéndolo y lo que estábamos ahorita comentando con Víctor, pues sí es descendiente de, o sea, familiar sí era, pero puede ser el nieto, puede ser su padre, no, digamos que no está como súper claro quién era Belsasar con Nabucodonosor. Pasó algo Sí. de un graffiti que se vio como una mano, mejor dicho, tienen que leerlo y si me permiten, vuelvo a No decir, dice graffiti, no, aclaremos bueno, no es que como un no dice graffiti, pero sí graffiti, había pero algo así como en la pared que estaba sí, como sí, un escribiendo. letrerito ahí. Dice la palabra que se vio la mano y que no sé qué. Entonces, jocosamente, estábamos hablando la vez pasada con Víctor, y es básicamente que es como si fuera el primer graffiti, entre comillas, que se nombra pues en la palabra, pero, o sea, es jocosamente para poder entender un poco sobre esto. Sí, es. Ujú, Y ujú. finalmente, pues pasan muchas cosas, pero asesinan a este rey y alguien más llega, quien es básicamente uno de los protagonistas del capítulo número 6 y es el rey Darío. Entonces empezamos Ok, el capítulo 6 con el rey Darío y si quieres saber un poquito más sobre el listo. capítulo número 5 los invito a que vayan a YouTube y se lo Ok, lean, se lo gocen con nosotros para que entiendan un poquito más. ujú. Listo, empezamos en el uno. Pero El entonces título de esa primera parte. Ok. espérate porque para hacer como un mini resumen, ya les había comentado un Ujú. poquito sobre que el capítulo 6 básicamente habla
de una de las muchas cosas que nos han enseñado en las prédicas. Bueno, ya hemos dicho que muchas veces lo sacan a colación. Aquí vuelven y nombran a Daniel. Ya no vamos a hablar sobre los amigos de Daniel, sino básicamente los protagonistas acá es Daniel. Algunas personitas que vamos a nombrarlas ahorita, bueno, no dicen sus nombres, pero sí dicen que son administradores, sátrapas y demás, y también el rey Darío. Entonces, básicamente, estas son como los personajes principales del día de hoy. Ya no estamos hablando solamente de los amigos de Daniel. Y bueno, pues obviamente siempre Cristo está presente. Hay otras curiosidades que son los números que yo te hablaba la otra vez sobre el número 3. En fin, o sea, hay muchas cositas ahí como digamos, para indagar, no hoy, pero sí para indagar, digamos, el que quiera entrar como súper en materia con esto. Sí. Y pues nada, entonces la idea de esto es empezar a leer, pero no podemos empezar a leer sin hacer una oración, señor Víctor. Los que quieran estar con Sí, sí. nosotros y si quieren como estar así súper metidos en la palabra, si quieren cierren los ojitos o con los ojos abiertos, con los ojos cerrados para empezar con esta pequeña oración. Y pues la idea es como darle la bienvenida a Jesús porque sabemos, vi que donde hay más de 2 personas reunidas en su nombre, pues Cristo está acá. Entonces empecemos con la Así oración. es. Sí, también quiero hacer una aclaración y es que no vamos a orar necesariamente por los niños de la África, por la paz mundial. Sí, vamos a ser un poco puntuales con el tema que estamos tratando y con las dificultades que al conocer más se nos demandará más, ¿no? Bueno, Padre bueno que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, por esta preciosa nueva oportunidad, Señor, de acercarnos de nuevo a leer tu palabra, a buscar de ti, Señor. Hay tanto en nosotros, Señor, que necesita ser cambiado, que necesita ser pulido, mejorado. De hecho, necesitamos morir como el grano de trigo, morir porque si no, no pueden nacer de nuevo. Haz eso en nosotros, Señor, al acercarnos a tu palabra y que lo que aprendemos sirva para eso, sirva para ese propósito, no para ser mejor persona, no para hacer una mejor versión de nosotros, sino para que nosotros podamos morir y Cristo pueda nacer en nosotros, Señor. Sabemos que no es algo fácil, de hecho no es algo que podamos ver y estemos viendo en este momento en nuestras vidas y nos damos cuenta cuando nos relacionamos con otras personas, Señor, que nos cuesta mucho. A mí me cuesta mucho, Señor, bajar la cabeza. Me cuesta mucho reconocer mis errores y corregirlos, Señor. Por eso necesitamos mucho más de ti, Señor, y con ese propósito es que nos acercamos a ti, a tu palabra, para conocer más de ti. Enséñanos a través de estas páginas todo la porción que tienes para hoy de tu palabra, del pan de vida que es tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Amén. Listo, amén. Empezamos Listo. entonces, capítulo número 6, ¿verdad? 6, el libro de Empezamos Daniel. bien con los números. El número 6. No, mentira. A ver. Ok. Daniel, Daniel, Daniel en el foso de los leones. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación. Uh-huh. Me parece algo súper Dime. curioso porque fíjate que ese es el tercer reinado, ¿no? Nabucodonosor, Balsasar y ahora el rey Darío. Belsasar, sí. Uh-huh. Belsasar.
y ahora el rey Darío. Y fíjense que hay algo súper interesante en estos tres y es que siempre rescatan a Daniel, o sea, siempre como que hay algo en Daniel que les llama muchísimo la atención y aquí no se nombra como las veces pasadas que dicen, es que tiene el espíritu de no sé quién, es que tiene el espíritu, no, dice algo acá por sus extraordinarias cualidades, bueno, la mía, en mi versión dice por sus extraordinarias cualidades administrativas, ¿sí? O sea, como que Claro. tenía esa chispita, ¿Así dice Daniel. eso? En el mío dice sí, cualidades administrativas. ¿Dice así en tu Sí. versión? Ajá. Ah, ¿verdad? En esta dice espíritu extraordinario, Pero porque fíjate en que él había un espíritu extraordinario. una de las cualidades de Es Daniel verdad, o sea, cuando leímos en la introducción era justamente eso, que Daniel fue muy buen administrador de los imperios en donde él estuvo haciendo partícipe. Entonces, eso me parece como tan interesante sacarlo a colación que sí. otro rey también saca como esa chispita de Daniel, como que algo de él lo atrajo, ¿por qué no a otro? ¿Por qué? Y justo a Daniel. Y pasa lo mismo, yo se sentí esta como obviamente no tiene, digamos, como 100% de similitud entre Daniel y Jesús, pero todas las cualidades tan positivas que tenía Daniel y otra vez todo este mundo de gente, los demás administradores, los sátrapas, o sea, digamos que si eran 120, en total eran 123 y 122, sin contar a Daniel, estaban prácticamente en contra de Daniel y querían hacerle una zancada, que fue, digamos que si lo colocamos en términos de Parece Jesús, ser. Ujú. si lo colocamos en términos de Jesús, pues imagínense, un montón de gente también en contra de él, porque en mis palabras, Jesús tenía toda la chispa del mundo y no les gustó la envidia, hasta dónde llega la envidia, ¿no? Y en este caso con Daniel también como que, ¡ja! Y algo me parece más interesante que lo que vas a leer ahorita, y es que no le vieron por dónde más meterse a Daniel, solamente por un lado, que era como, no puedo decir como su lado débil, sino era como el único lado donde sabían que podían meterse, se metieron por ese lado. Ujú. Claro, tienes toda la razón. Muy buen análisis, Carito. Muy bien. Listo. Sigue, sigue. Entonces, los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. O sea, el tipo era muy correcto. O sea, lo que hoy en día la sociedad llamaría moralmente, digamos, excelente. O sea, en cuestión de valores, de cosas que son Pero corruptivo. apreciadas por la sociedad, el hombre era muy exacto también. Y eso a veces no. Es muy normal que moleste a los que no lo son, a los que no Digamos, son correctos. esto, como siempre tratamos de sacarlo como a colación con cosas del presente, como para entenderlo un poquito más. Obviamente, pues son contextos diferentes, pero siempre, digamos, como trato de hacer esa relación de qué Dios nos quiere decir en el día de hoy respecto a esto cuando lo estamos leyendo. Y es también esa relación en donde dice que Daniel, lejos de ser corrupto, o sea, a él no le gustaba la corrupción, no era una persona negligente, sino al contrario, era así una chispita. Y Ujú, además de eso, claro. dice digno de confianza. Si lo colocamos en temas eh, de Mm, la parte laboral, de la parte educativa, de la es parte verdad. del gobierno, o sea, es algo que si lo tuvo un joven, bueno, en este caso ya no era tan joven, pero lo tuvo desde un principio, qué bonito sería que Ujú. nosotros también lo tuviéramos. Y muchas veces pasa eso, digamos, que con las personas que queremos de alguna u otra manera hacer el cambio en el mundo, ¿no? Que tratamos de ser un poquito más chispas, tratamos de no llevar a la corrupción cuando nos dicen, oye, deberías hacer esto, oye, copia esto para tu examen, oye, haz este negocio sucio porque te va a ganar más plata y demás. Y uno, pues bueno, pues uno dice, bueno, pues si otro lo dice, o si otro lo hace, pues no pasa nada. Claro. Pero cuando llega alguien como con este pensamiento también diferente, fíjate, a Daniel se vinieron 122 personas encima. Como lo mismo puede pasar con nosotros, tratando de hacer esto, pues la verdad es que no debemos esperar menos
de estas cosas también, porque a la gente a nivel en general no le gusta, no le gusta una persona correcta, porque pueden decir como, ay, tan santico, pero el mundo es otro, ¿no? Y esa es otra de las frases que a veces nos dicen, ¿no? El mundo es otro, el mundo es para los vivos. Sí. Que muchas veces la he escuchado esa frase. Sí, el vivo y el vivo. Sí, pero por supuesto de que nosotros alcanzamos la medida ya de ser incorruptibles o de no estar siguiendo esa corrupción, ¿no? Pues la idea es obviamente llegar Tenemos a que eso, estar. ¿no? Sí. En que Sí, claro, Daniel es claro. un teso en estas cosas. Me dice Sí, que dejó la vara muy chispa. alta, digamos. Me preguntaron que qué tratas de decir con el término chispa. Bueno, chispa es una persona que no es negligente, que no se queda ahí, sino es una Chispa. persona que Yo dije proactiva. chispa. Es que yo dije que Daniel tiene Ah, chispa, ok. tiene esa chispita, Ah, ok. tiene algo que lo caracteriza, que lo hace que sea sobresaliente, básicamente. Eso es como chispa. Cuando alguien Ajá. tiene chispa es como que, uy, tiene algo, tiene un no sé qué, que me gusta. Básicamente eso es el término chispa. Sí, lo que lo hace particular, lo que lo hace único. Sí, es algo que lo hace único. Así Ok, es. vamos entonces, seguimos Sí. en el 5. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Es lo que tú decías. Estos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey y le dijeron así, Rey Darío, vive para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernantes han acordado que el rey prolongue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulga el mandato y firma el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medas y persas, de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es el mandato. Bueno, aquí hay muchas cosas para decir. Mira Mm, que se supone que Daniel era prácticamente el consejero de este rey, ¿no? O sea, si el hombre tenía que tomar decisiones muy importantes que afectaran al reino, las consultaba con Daniel. Pero exacto. esta justamente no la consultó con él. ¿Y por qué? Parece que estos sátrapas, prefectos, altos oficiales y gobernadores, todo lo que le hicieron le hinchó el ego a tal punto de que no le dejó ver que estaba cometiendo una locura, ¿sí? O que no calculó las consecuencias, digamos, de lo que podía acarrear. ¿Listo? Bueno, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres de común acuerdo fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. No firmes un mandato que cualquier hombre que en término, perdón, no firmaste un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? Stop. Él respondió, ok. No sé, a mí me pareció algo súper curioso acá también, porque ¿cuándo fue que Jesús empezó como como eso tiene una palabra, Ministerio, su ministerio? ¿A qué edad? ujú, 30, ¿Cuántos eran los días más o que menos. decían que básicamente esto iba 30 días, por 30 eso? días. Ah, O con sea, los números. es que no sé, yo sé que hay algo con los números, porque dice, fíjate, Sí, 30 sí, días, sí.
Luego dice que Daniel se arrodilló 3 veces, o sea, lo mismo, lo relaciona con Padre, Hijo, Espíritu Santo. O sea, como que no sé, siento que los números, de alguna u otra manera, la palabra nos quiere decir algo. No sé, pero la verdad que me voy a dar en la tarea de mirar, porque, o sea, como Sí, que sí, son sí, muy y tampoco, importantes. sí, claro, sin obsesionarse tampoco me parece tanto y entonces darle significado solamente de esa manera, porque eso es lo que hacen, por ejemplo, los de la cábala judía, Sí, que sí. tienen ya la ciencia de los números, la numerología, entonces nada se escapa al análisis de los números de ellos. Entonces, sin caer en eso, pero sí rescatando la riqueza que hay en los números de estos libros. Muy bien, Carito. Y por otro Mira, lado, hay algo ahí también que yo... Ah, bueno, dime. y por otro lado me pareció como, o sea, querían buscarle cómo caer a Daniel, ¿no? Y se metieron obviamente por el lado Ujú. en donde Daniel es súper firme con eso y es que solamente a un Dios es que le alabo. Se meten por ese lado, ole, o sea, de Ah, verdad, la envidia es terrible que hace que se metan mm, o sea, conocen, digamos, tanto a Daniel que no sabían por dónde más metérsele y sabían que eso él lo iba a incumplir porque quería de alguna manera que los leones se lo comieran y que ya no lo tuvieran cerca ni nada, como que no fuera una competencia, ¿no? Porque de esto yo creo que también se trata. Vieron en Daniel un montón de cualidades que no podían ver en ellos y dijeron, no, pues que se lo coman los leones, mejor dicho, que se muera para nosotros llevar como como que por así decirlo, que ya no esté con nosotros, que se vaya de este mundo y ujú. así nosotros sigamos haciendo las cosas bien, porque es que este tipo siempre se lleva todo, o sea, es todos los reyes a cada rato con él y demás, o sea, no, ya estamos aburridos de Daniel, y la única manera era que se lo comieran prácticamente los leones. Yo creo que, o sea, la maldad y la envidia llega hasta un punto que uno dice, híjole, de verdad que hay gente muy Ujú. inteligente para hacer el mal. Mm. Sí, desgraciadamente es así. Mira, también otra cosa para añadir que la iba a dejar pasar porque para no detenernos tanto, pero vale mucho la pena decirlo. Es lo siguiente. Mira que no es que él se puso a orar, a interceder, a ayunar cuando supo que eso había pasado. Sí. Hay una frasecita ahí muy corta, pero que es muy importante. Dice, y que él supo eso y él tenía, digamos, tenía ya dispuesto en su casa, en su cuarto, en lo que sea, su tiempo devocional con el Señor. Dice, como lo solía hacer antes. O sea, era una práctica habitual de él. Malone 48 dice que ellos lo que querían era sacarlo del camino para poder hacer sus fechorías, posiblemente. Sí, sí. Lo querían sacar de ahí. Ujú, ujú. Mira, termino con esto. Lo que estaba diciendo es que él no estaba esperando que le llegara un problema para ponerse a orar por eso. Wow. Él oraba y el problema igual llegó. O sea que uno esté bien con Dios no quiere decir que no van a llegar problemas. Lo que uno tiene que estar es siempre firme, o sea, siempre en comunión Wow. con Dios y que el problema no cambie las circunstancias, que mi comunión con Dios pueda afrontar, o sea, que a través de la comunión con Dios, Dios pueda obrar en las circunstancias y para su gloria, ¿no? Lo que decíamos desde que empezamos a estudiar el libro, todo se trata de Él. Pero no es porque llegó el problema o esta amenaza, Él se puso a orar. No, 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 Él lo hacía normal. Ah, llegó un problema, tranquilo que yo las vitaminas me las estoy tomando, o sea, llegó una enfermedad, yo me estoy tomando mis cosas, o sea, yo sé, yo tengo mi tiempo con Dios. Y el problema simplemente va a ser circunstancial y Dios se va a glorificar en eso. Me Wow. pareció súper bonito. Y fíjate que, Listo, uy, eso, dime. Daniel, de verdad que nos da un montón de látigo, o bueno, a mí, cuando como que nos detenemos a analizar algunas cosas del comportamiento de Daniel respecto a la relación con Dios. Wow, nosotros, sí, Ujú. bueno, digamos, oramos y todo, y tenemos una relación con Jesús y bueno, y demás, pero ¿cuándo más es que o sea, cuándo aumentan nuestra, entre comillas,
¿Cuándo más es que aumenta nuestra relación con Dios? Es cuando tenemos problemas. Ahí si uno va y lo busca. Señores, que tengo esta deuda. Señores, que me pasó esto. Señores, que me pasó lo otro. Ahí sí es que uno lo busca. Sí. ¿Ah? Pero lo que tú acabaste de decir de verdad que me voló la cabeza y es que Sí, sí. independientemente, él fue a orar y el problema llegó. Pero eso no significa que deje de orar o que ore el doble, sino bueno, él sigue orando. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, claro. O sea, sí, eso como para estar un poquito maduros ante esa pregunta, justamente como no muy inteligente decir, pero ¿cómo así? Y si él estaba bien con Dios, ¿por qué se enfermó? ¿Por qué su hijo le salió con problemas? ¿Por qué lo echaron del trabajo? Eso es que hay algo. No, no, no. Siempre va a haber cosas. ¿Ves? O sea, no quiere decir que ser un cristiano maduro o tener una comunión con Dios te haga inmune a las dificultades. De hecho, mira esta promesa de Jesús tan impresionante. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. O sea, Jesús les dijo, ustedes tranquilos que yo he vencido al mundo. Esa es mi promesa. Pero mi promesa es que ustedes van a tener aflicción también en el mundo. O sea, hace parte de la promesa. La confianza que nosotros debemos tener porque Él ya venció, pero las dificultades vienen, o sea, tranquilos que la dificultad va a venir. O sea, la porción de y seguro que Dios no ha fallado porque las hemos tenido también. Mira algo tan impresionante que en la oración de Daniel, Daniel dice que daba gracias, dando gracias delante de Dios. O sea, tú ante una amenaza así, ¿cuál sería tu manera de dar gracias a Dios? Gracias. Señor, gracias por este nuevo decreto que sacó el rey. Es un poco difícil dar gracias por eso, ¿no? No, y Pero sobre mira que todo, la gratitud no es algo que podamos omitir cuando las circunstancias son muy duras. La gratitud debe ser, por eso dice en los wow, salmos que wow, entrad delante de Dios o en su presencia con acción de gracias. O sea, la gratitud es algo indispensable, cualquiera que sea la situación. Vamos a ir a extremos. O sea, estoy sin trabajo, gracias al Señor, doy gracias al Señor por todas las cosas y por la misma salvación, por la comunión con Él. Estoy enfermo de lo que sea, terminal o lo que sea, mi wow. familia, lo que sea. Gratitud, gratitud siempre delante de Dios. Listo, sigamos No, porque si no, fíjate que toca partirlo en dos. Ok, bueno. uf, o sea, yo creo que, ven, por eso me gusta mucho leer la Biblia con ustedes, porque, o sea, siempre como que Dios me habla de alguna manera, gracias Vic por lo que acabaste de decir, Gracias a porque Dios. de alguna manera recibí respuesta de algo, no voy a llorar, pero sí recibí respuesta Ah, de algo y es que yo muchas veces le decía, y me voy a abrir aquí mi corazón, y es que yo a veces decía como, Dios, pero estoy leyendo la palabra, pero estoy haciendo todo esto por ti, y estoy aquí en mm, TikTok, estoy en Instagram, estoy en YouTube, ah, llevo ya casi un año y entrevistas van, entrevistas vienen, ujú, pero ¿por qué? O sea, ¿sí? O sea, como que mm, estoy teniendo más relación contigo, estoy llegando a muchas personas, pero, y lo que me acabas de decir es que independientemente de la relación que tienes conmigo, van a llegar problemas, ujú, pero sigue haciendo eso, porque igual yo vencí al mundo, o ujú, sea, llegará en algún momento eso que estás esperando, pero ujú. síguelo haciendo. Wow. Y esto que, o sea, como que acabo de hablar de Daniel y es como que eso, o sea, independientemente de que lo iban a meter al pozo y demás con estos leones, él Ujú, le agradece a Dios en medio de ese problema tan gigante porque ya atenta contra su vida, prácticamente. Y es ujú, como que yo muchas veces ni siquiera, o sea, sí le digo gracias a Dios, pero como que siempre estoy como pushing, ¿no? Como que, ajá, de Dios, gracias, pero y ujú, lo mío que claro. yo creo que, wow, o sea, Mira, wow. mira que es muy cierto esa sensación que tienes, muy sincera, y es necesario llevársela también a Dios, hablarle a Dios acerca de eso.
porque, porque es que yo también todos nos comportamos así muchas veces. Eh, no siempre vamos a estar conscientes de no hacerlo, de que pareciera que Dios nos debiera alguna cosa. Sí. O sea, es como que hice una hora de oración y ahí acumulé millas con el Señor. Fui un año seguido a culto, no fallé ningún día. Dios, pilas que ahí tengo mi crédito, ¿no? O sea, algo así más o menos en nuestra mentalidad. No está bien. Te digo algo durísimo. Dos cosas. La segunda más grave que la primera. Si todo acabara en este momento, Dios no nos debe nada. Sí. Dios no nos debe absolutamente nada. Es como que, ay, se me olvidó pagarle a Carito. Ay, y ya fue el arrebatamiento. Se me olvidó pagarle a Víctor todas esas canciones que me cantaba con la iglesia o las oraciones, qué sé yo. Lo que uno quiera creer que es muy valioso y acumuló millas con el Señor, lo que Wow. sea. El que nos está escuchando, ponga lo que sea que haga para el Señor. Que vaya y predique o que ore o que dé limosnas o que lo que sea. Eso no son millas para el Señor. Eso debería ser fruto del amor. La Wow. segunda cosa, todavía más dura, aunque Dios nos mandara para el infierno ahorita mismo, que sé que no lo va a hacer, no se trata de eso, tampoco nos debe nada, porque si no, o sea, Él sigue siendo Dios, es decir, no hay ninguna deuda que Él tenga con nosotros, es todo lo contrario, es todo lo contrario. ¿Listo? Bueno, seguimos. Entonces, le acabaron de preguntar al rey que si era verdad que él había dicho el decreto y demás, ¿no? Y el rey respondió, la orden es cierta, conforme a la ley de los medos y persas que no puede ser revocada o abrogada o sí, Derrogado. retractarse de esa ley. Entonces ellos respondieron y dijeron al rey, Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no te hace caso, oh rey, ni del mandato que firmaste, ni del mandato que firmaste, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Mira en el momento en el que él cayó en cuenta de que había hecho una burrada. Sí. ¿Ves? Eso quería Soy, la preguntar. embarré. O La sea, embarré con el viejo Dani. O sea, porque el hombre es fiel a su Dios y a mí eso no me afecta. Pero a estos oh, sátrapas, que ya parece una palabra grandísima, a estos hijos de sátrapas, les molesta, entonces me lo quisieron poner en contra. Y a él le dolió en ese momento, se dio cuenta ahí de que, como dicen los mexicanos, le cayó el 20 ahí, O sea, ya entendí de que la porque había embarrado. lo tenía de hecho para preguntarte cuando dice, bueno, mi versión dice, y se puso a salvar a Daniel. O sea, ¿cómo un rey Claro, se va a poner a salvar a alguien? Y, o sea, wow, es porque eso, porque él ya sabía. sabía lo valioso que era, sabía lo valioso que era. Él ya sabía la relación de Dios con Daniel Ujú. y de su fidelidad con él. Digamos, bueno, puede que haya sabido eso, pero no sé si era la razón por la que le había dolido. Yo creo que era más por el beneficio que la administración de Daniel le daba a él. Sí, o sea, la Mm, buena administración de Daniel a él le retribuía muchas cosas. Y eso es quizás lo que más le dolía. A él, uy, me van a quitar a tiene este super sentido. administrador tan bueno. Entonces dice que se propuso librar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. O sea, no durmió, no, toda la tarde, todo el día hasta que se terminó el día. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconoce, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún que el rey establezca puede ser revocado. Mira qué curioso eso. O sea, los que antes le decían, oh rey, que no sé qué, no sé, usted fue el que firmó, no sé, ahora pilas porque tiene que cumplir. Usted dijo no, o sea, lo obligaron a que dijera eso, lo obligaron a que firmara Presionaron. eso, Estaban ahí como, oiga, pero mire que lo usted dijo, presionaron. pero mire que no sé qué. O sea, wow, es Y increíble. ahí le metieron ese mico. Bueno, listo. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones.
El Wow. rey habló a Daniel y le dijo, mira qué tremendo esto, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Tremendo. Wow. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y los anillos de sus nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Stop. Ujú. Dos cosas. La primera, me preguntaron que, qué religión soy. Yo soy cristiana. Y por otro lado, cuando dice acá, el rey lo selló con su propio anillo. Que, o sea, lo tomó literal con su propio anillo. ¿Cómo va a cerrar algo con su propio anillo? No entiendo. Bueno, ahí, el anillo tenía como una particularidad que lo hacía único. Era como una Anillo de especie de anillo. su huella digital. ¿Ves? Oh. Un anillo. Y entonces me imagino que con alguna especie de tinta o algún material que hiciera que quedara la impronta ahí en ese sello, eso era lo que se mantenía como sellado, como bloqueaba la puerta, la roca, la piedra donde Daniel iba a ser encerrado. Así era como el rey también firmaba sus documentos. ¿Tú has visto como esa especie de cera que se ponía en las cartas viejas, aún Sí, todavía sí, lo ponen hoy en las... una rojita. Bueno, sí, exacto. Entonces era algo así. Se Oh, firmaba con el anillo ok. y el de los nobles también, cada uno tenía su anillo particular. Wow. Listo. Entonces dice, el rey selló con su anillo y con los anillos de los nobles para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Imagínate, ¿Estaba la pasó preocupado? malísimo. Sí. Mira qué curioso esto. La perspectiva es que el rey iba a estar tranquilo. Ah, bueno, se murió este tipo, no pasa nada. Y Daniel la iba a pasar muy mal en el foso de los leones. O sea, uno se preocuparía si le va a tocar dormir con un león. Pero mira que el que la pasó muy mal fue el rey. Y Daniel domando el león. A ver, sí, No Plas, sabemos todavía, hasta el es el capítulo de hoy bueno. no sabemos todavía qué pasó con Daniel. Bueno, vamos a ver qué pasó. Pero bueno, entonces, 19. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. Wow. El rey habló a Había Daniel y estado le vivo. dijo, ajá, el rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Wow. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus Wow. mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Wow. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra. Esto fue tan impresionante. Imagínate que Daniel pasó la noche no con un león, no dice cuántos leones, dicen leones con S, y no Ujú. tuvo ni siquiera un Sí, sí, sí. rasguñito como que ahí venga, ya. Él me hizo así el tigrecito, el leoncito. Y Ujú. justo estos que acusaron a Daniel en bombas, o sea, ¡pum! Se murieron pues comido por estos, o Tremendo. sea, fue al instante. ¡Wow! Ujú. Tremendo. Increíble. Esto para mí fue como ¡puf! Bueno, Increíble, increíble, increíble. bueno, entonces mira el resultado después de ese episodio, lo que el rey decretó. Dice, que abunde vuestra paz.
De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, Mm. porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Stop. Se finí. Este Ciro el persa, Sí, igual se acabó. este Ciro persa es uno después de Darío. Ese es otro personaje súper interesante. Wow. Entonces, por eso, o Sí, sea, sí, sí, sí. este Ciro persa fue después de Darío. Creo que sí. Pues me haces dudar con la pregunta, pero yo diría que sí. Wow, pero De hecho, decir de este Ciro el persa se habla en el libro de Isaías también. Recuerda que, mira, hay algo particular que de pronto te ayuda a entender o a agrupar un poco mejor a los profetas. Los profetas suelen ser de tres tipos o alguna combinación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los libros de los profetas que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento, porque había profetas antes de estos, de los libros. Preexílicos, o sea, antes de que fuera deportado el pueblo de Dios a Babilonia. Exílicos durante la exportación, durante la el exilio, exiliada, sí, y el exilio. posexílicos. Y Oh, wow. posexílicos. Entonces, hay tres tipos de profeta o una combinación de ellos. Como habíamos hablado al inicio, no sé si lo recuerdas, Daniel es de los pocos, si no creo que el único, que hace parte del pre, durante y post. O sea, él estuvo antes del exilio porque fue trasladado, ¿te acuerdas? Fue llevado desde, o sea, él nació en tierra de judíos, fue llevado y luego veremos qué pasa, pero también es posexílico, durante, antes y después. Oh, wow. Pero Isaías, en Isaías también se habla acerca de este Ciro el persa, solamente que es muchísimo tiempo antes. Se dice más o menos que cerca de 400 años antes. Antes de Cristo. No, antes de que Ciro el persa apareciera. Me parece que es así. Ahora estoy diciendo cualquier cosa, creo. Dejémoslo en pausa, pero me parece que es una profecía, digamos, 400 años, con 400 años de anterioridad. Oh, Por wow. eso muchísimos eruditos o teólogos o científicos estos de la Biblia dicen que no es posible una profecía tan exacta. Entonces, por eso dudan de que eso haya sido escrito mucho tiempo antes. Y con eso le quitan valor a la profecía, ¿ves? Pero bueno, Increíble. ¿qué Pues, más tienes por decir? bueno, por acá alguien pregunta que qué hacemos. Estamos leyendo la Biblia. Bueno, ya la terminamos. No toda, ¿no? Pues el libro Terminamos de Daniel, capítulo 6. el 6, vamos por la mitad, sí. Y por ahora, entonces, nada, pues vi, cerremos los ojitos con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. Okay. Y pues nada, entonces vamos a entrar en una oración de cierre después de haber leído la palabra. Buenas tardes, Dios. Buenas Okay. tardes, Espíritu Santo. Buenas tardes, Jesús. Amado Señor, muchísimas, muchísimas gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque, wow, o sea, me hablaste, estaba realmente esperando de alguna manera una respuesta tuya. Gracias, Dios, porque usas a las personas para esto. No te podemos ver, pero sí, Dios, utilizas a las personas para que de alguna u otra manera podamos saber de que tú sí nos escuchas, de que tú sí estás aquí, de que de alguna u otra manera es como la manera en que uno puede confirmar que tú nos escuchas, esas oraciones que hacemos en las noches, esos momentos que disfrutamos contigo, Dios, así sea llorando o de alegría, pero tú nos escuchas, Señor. Amado Dios, también te damos las gracias pues por la vida de Víctor, por su familia, Dios, por mi vida, por mi familia, Dios, y por todas las personas que se conectaron. Te damos de verdad las gracias por las personas que incluso no les gusta saber de ti, Dios, la verdad, los bendigo
Hay una frase que me gusta mucho, Dios, y es, muchas personas odian sin razón alguna, pues nosotros amamos sin razón alguna, Señor. Entonces, de verdad, te ofrezco, Dios, a todas las personas que estuvieron aquí, que de alguna u otra manera escucharon tu mensaje, Dios, y que si sintieron algo es porque la palabra siempre mueve corazones. No solamente mueve a las personas que confiamos y que creemos en ti, sino que mueves otros corazones, y a esos corazones es que queremos llegar de alguna u otra manera. Gracias, Dios, porque pudimos hacerlo con muy buen internet. Bueno, hubo algo un poquito antes, pero nada que no se pueda arreglar. Gracias, Dios, por la vida. Gracias, Dios, por otro momento más contigo, Señor. Y gracias sobre todo por todas las enseñanzas que tú nos das, Señor. Gracias porque podemos aprender muchísimo de Daniel. Y bueno, siempre venimos a ti, Dios, dándote las gracias por todo. Y este prácticamente va a ser un inicio de semana increíble. Así que te la ofrecemos, Dios, a ti, empezando hoy, domingo, dándotelas realmente todo lo que vayamos a hacer, nuestros proyectos, las llamadas, todo, Señor, que vayamos a tener en esta semana, Dios, te lo ofrecemos a ti, nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos, Dios, inclusive hasta nuestra familia, los vecinos y demás. Y pedimos, Dios, que a todas las personas que se conectan o que vayan a ver este video después también, te pido, Dios, que los protejas, Dios, con toda tu sangre, Señor. Derrama tu sangre en ellos, que nada malo nos pase y sobre todo que nos hagas invisibles ante nuestros enemigos, amado Señor. Gracias, Dios, por tener el privilegio de leer tu palabra en el nombre tuyo. Amén y amén. Amén. Gracias, Carito. Terminamos. Listo. Listo, Vic. Muchísimas gracias.